Gloria al nombre del Señor. Bienvenido una vez más a tu programa, aquí que estamos cada semana viviendo en los días finales. Y esto es un programa que queremos hacer en estos tiempos que estamos viviendo, realmente porque queremos traerte lo que dice las Escrituras en el ámbito profético de los últimos días. Y creo con mayor revelancia de este momento que vivimos, por todo lo que hemos transcurrido, el 2020, ahora el 2021, donde parece que hay una luz al final del túnel, cuando aparece obviamente los casos de coronavirus que han ido bajando en muchas partes del mundo y en otras naciones que gracias a Dios no hubo muchos casos, pero aquí en nuestra nación donde vivimos, Estados Unidos, ha sido una de las naciones más afectadas con esta pandemia. Pero gracias le damos a Dios porque su gran amor y su misericordia, amén, has guardado a muchos y a otros ha fortalecido, a otros le ha tocado pasar por esta experiencia, pero no ha sido tan mortal como ha sido para otras personas que hoy están en la presencia del Señor. Aquellos que pasaron, amén, con Cristo, sabemos que están en un mejor lugar. Y Dios fortaleciendo a las familias que perdieron un ser querido en este tiempo tan difícil que hemos estado atravesando. Queremos seguir en esta serie de estudio viviendo en los días finales, porque me ha llamado la atención de que ha habido un aceleramiento del cumplimiento de las profecías bíblicas que muchas veces predicamos, pero que no había como ese interés en muchas personas, incluso personas creyentes, que no se interesaban mucho realmente en ver el tiempo que estábamos viviendo. Se veía como todo normal, como que bueno, siempre será así, siempre va a ser así. Pero con esta pandemia Dios permitió que muchas personas comenzaran a preguntarse y a tener preguntas de estos tiempos que vivimos. Y esta es la razón por la cual estamos haciendo esta serie de estudio, viviendo en los días finales. Porque siempre la iglesia, mi persona en particular, he predicado de vez en cuando temas apocalípticos o temas de decatología, como se le conoce en un ámbito teológico, pero no era realmente el interés de muchas personas. Si el evangelio se tornó hasta cierto punto, en ciertas esferas y en ciertos lugares o sociedades, se tornó como muy social y nos olvidamos de las raíces y de volver otra vez a las Escrituras. Y yo creo que con todo esto el Señor del cielo ha permitido para que nos volvamos nuevamente a escudriñar las Escrituras y a buscar en ella. Amén, porque como dijo Jesús en Juan capítulo 6, en ella encontraremos la vida eterna. Así que volvamos entonces al estudio que hemos estado siguiendo en estos días, amén, sobre los tiempos finales. Amados, la semana pasada estuve hablando con ustedes sobre precisamente un tema de cuando Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos preguntándole con aquella curiosidad de cómo sería el tiempo de su venida y qué señales habrían. Jesús agrupó en 4 grupos de señales que fuimos clasificándola y hemos hablado, número 1, de la señal del mundo religioso, que es precisamente lo que estamos viendo en estos días con la proliferación de un ambiente supuestamente profético, de muchos profetas y muchas personas hablando en el nombre de Jesús, y muchas de esas profecías, amén, nunca se cumplían o no se cumplían y eran sencillamente profecías dadas por el corazón o por las emociones o por algún interés particular de la persona que daba esas profecías. Vimos también la proliferación de falsos cristos que se levantaron a través de la historia y en los últimos tiempos, aún aquí mismo en Estados Unidos, se levantó un personaje hace los años 2010 o 2011, llamándose el Cristo o llamándose Jesucristo.
A través de la historia en el mundo ha pasado en muchas naciones, y las señales y prodigios mentirosos que esos falsos profetas o maestros estaban dando para engañar aún, dice la Biblia, aún a los escogidos. Amado, vimos precisamente, tocamos ese tópico, luego entramos al segundo grupo de señales que era en el mundo político, y hemos visto cómo las naciones ahora mismo en este tiempo de pandemia están estrechando sus alcancías. Obviamente muchos países están llegando al borde de una crisis económica sin precedente. Aquí mismo en esta nación se aproxima un tsunami económico, a pesar de todos los intentos del gobierno de rehabilitar la economía. El panorama no se ve muy bien. Sabemos que a lo que creemos en Cristo, no importa el tiempo que vivamos, nuestro socorro y nuestra seguridad no está en el sistema que vivimos, sino en la provisión divina que viene de arriba. Por eso la Biblia dice claramente que toda buena dádiva y don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. A ese es nuestro Dios, el cual dice Pablo cuando le habla a los Filipenses, capítulo 4, 19, dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero la verdad, amado, de que la gran mayoría que no conocen de Dios y no tienen, amén, esa fe y esa convicción de la palabra de Dios que tenemos nosotros, sufrirán grandes necesidades. Se aproxima una hambruna en el mundo entero. De hecho, uno de los dirigentes de la Organización Mundial, amén, dijo que el mundo se estaba preparando para una gran hambruna que va a ser, y esa fueron su expresión, apocalíptica. Es decir, él se espera que más de 100 a la actualidad, para la estadística a finales del 2019, según las estadísticas que tengo aquí, más de 135 millones estaban en total miseria. Óigame bien, en el mundo, en las estadísticas, más de 135 millones pasaban hambre extrema en el mundo. Y eso fue a finales del 2019. Usted sabe que al final de 2019, comenzando el 2020, entró la pandemia, y en muchas partes del mundo la mayoría de trabajo es informal. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para dar un caso un poco más específico, en nuestros países latinoamericanos, la economía que más genera la economía informal. Es decir, la persona que quizás tenga una profesión pero no puede conseguir un trabajo, a veces va a la calle a vender algo, ventas ambulantes, como se le llama, o vender en una esquina, o abrir algo de comida en una esquina y servir comida. Esos son tipos de trabajo informales que obviamente son indirectos, pero que ayudan a socorrer la necesidad de las familias que obviamente recurren a esos medios, que es un trabajo digno y honrado, amén, de hacer algo para poder sobrevivir. Con esta pandemia y el cierre en muchos lugares, muchos de esos trabajos desaparecieron, y obviamente todas esas personas que vivían, que es la gran mayoría, pasaron grandes necesidades. Entonces se estima que va a venir un tiempo de hambruna mundial, que se viene un tiempo de escasez mundial. Recuerdo en los tiempos bíblicos cuando Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas que salían del río, pero luego tuvo el mismo sueño, que 7 vacas, amén, flacas se comían a las gordas. Óigame, qué tremendo. Y tuvo el sueño 2 veces, y ese sueño lo atormentó hasta tal forma que esa fue la oportunidad para que el copero, que había tenido un sueño estando en la cárcel, y José le pidió que se acordara de él. Pasaron 2 años y el copero se olvidó de José. Pero llegó el tiempo de que Faraón tuvo ese sueño y nadie pudo interpretarle. Sin embargo, el copero entonces se recordó de José y mandaron a buscar a José.
Y vemos usted que se ha leído la Biblia, sabe esa hermosa historia, cómo José, de estar en la cárcel, llegó a ser el segundo en el palacio. Sencillamente porque Dios, a través de toda esa experiencia y esos momentos difíciles que vivió en su vida, era Dios preparándolo para ese momento tan especial, donde fue, amén, el segundo de la nación más poderosa del mundo de aquel entonces. El pueblo, el imperio egipcio era un imperio poderosísimo en la tierra en ese entonces, y era donde todas las naciones, amén, circunvecinas y alrededor se abastecían. Era como el centro comercial y el centro político del mundo de ese entonces. Entonces Dios preparó a José para que en esos años de vacas gordas, que representaba la abundancia, él pudiera preparar, amén, todos aquellos warehouse, todos aquellos lugares para hacer reserva de la abundancia, para que cuando vinieran los años de aquellas escasez tan tremenda que representaban las vacas flacas que vio el faraón. Y así mismo está pasando, amado, en este tiempo. Iglesia de Jesucristo, yo creo que la oportunidad más hermosa para poder nosotros abrir nuestras puertas para suplir, no solamente a nivel social, sino la oportunidad de poder brindar la ayuda social, pero también acompañada de la poderosa palabra de Dios. Entonces, la segunda señal era en el mundo político, y vimos que en el mundo político Jesús habló de que iba a venir guerra, rumores de guerra y todo eso, amados hermanos y amigos. Entonces vamos a seguir en el grupo 3 de este acontecimiento tan tremendo, porque vemos que ahora en la naturaleza, vemos en la naturaleza las señales que están habiendo. Jesús dijo que iban a haber señales en la naturaleza. Entonces el tercer grupo es en el mundo de la naturaleza, o la naturaleza gime con dolores de parto, y eso es una señal de los últimos días. Yo no sé si usted se recuerda, pero en el año 2020, que fue el año que pasamos la epidemia, que comenzó en el mes de marzo, abril, comenzó la pandemia casi a nivel global. En ese mismo año, entrando el 2020, hubo un incendio en Australia. El incendio más grande de la historia de la humanidad. Casi un continente se quemó. Es impresionante. 6 millones de animales perecieron. 6 millones de animales. Fue una cosa increíble. Millones y millones de acres se quemaron. A pueblos enteros se quemaron en Australia. Fue algo devastador. Aquí en Estados Unidos, California ha experimentado los incendios forestales más terribles de su historia. 4 millones de acres se quemaron aquí recientemente en California, Colorado, Wyoming, en Idaho, donde estamos aquí, también en Washington y en Oregon. Incendios forestales como nunca antes en la historia. La señal de la naturaleza. Y es precisamente que Jesús habló de esto, amado, porque Jesús dijo que los hombres desfallecerían por ver las señales en los cielos, amado. Y en Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 21. Me llama la atención y quiero citarle este verso muy interesante que dijo Jesús y que Lucas lo registra, y me llama la atención que Lucas lo registra de esta forma. En el capítulo 21, si usted tiene su Biblia ahí, me sigue, gloria al nombre de Jesús. Hay algo interesante en este capítulo. En el verso 25, mire cómo dice: entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26.
desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación, óigame bien, de las cosas que sobrevendrán, de la tierra, porque las potencias de los cielos, óigame bien, serán conmovidas. Es impresionante, la naturaleza está hablando. Bueno, vamos a ir por parte en estos versículos. Hay tres factores muy interesantes. Número uno, si usted se recuerda, para los años del 2018, 2019 y también el 2017, si no me equivoco, hubo el acontecimiento de la luna ensangrentada. Yo no sé si usted se recuerda de esto, pero fue muy interesante. ¿Por qué? Porque hubo una etapa donde la luna se miraba ensangrentada. Y esto es una señal que ocurre cada 500 años. Bueno, la última ocurrió 500 años atrás. Y en esos 500 años atrás hubo un acontecimiento poderoso en la tierra. ¿Y sabe cuál fue? El descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón salió, amén, gloria al nombre de Jesús, y descubrió obviamente las Antillas, donde descubrió la República Dominicana, uno de los primeros países descubiertos, de primera isla más bien, y cómo así dio lugar a abrir el camino para que tanto Inglaterra, Francia, Portugal y otros, amén, se avanzaran a la experiencia de venir a explorar estas regiones, y así comenzó Latinoamérica a ser poblado por España y por otros países. Por consiguiente, en ese tiempo fue donde hubo la supuesta luna ensangrentada y donde apareció un nuevo continente que se descubrió. Vemos que obviamente en ese tiempo, amado, que hemos visto todas esas señales, hemos visto cambios drásticos en la naturaleza. Mire, el año antepasado hubieron 300 tornados en un solo mes aquí solo en Estados Unidos. Fue algo que rompió récord de tornado en esta nación. Hemos visto cómo ha habido inundaciones como nunca antes en la historia. Hemos visto tsunami que no habíamos visto anteriormente, o por lo menos no se conocía de esa manera que se vio cuando entró en la área del India y Sri Lanka, esos países de Asia. Vemos como hemos visto cosas tremendas en los cielos, señales en los cielos, señales, la constelación, como se hace recientemente, la alineación de Marte y otros planetas que se alinearon, amado. Eso es también un acontecimiento en los cielos. Se están conmoviendo los cielos y hay desfallecimiento. A muchos astrólogos, obviamente, y muchos estudiosos físicos, etcétera, no pueden todavía conocer la magnitud de la grandeza del movimiento de los astros y de las constelaciones y las galaxias. Hay miles de galaxias. Cada galaxia tiene miles de estrellas. Amado, nosotros somos una de las más pequeñas. Es impresionante, y todas ellas las formó nuestro Dios. Y si Dios le dice, óigame bien, le dice a Abraham que si puede contar las estrellas, así será su descendencia. Obviamente Dios cumple la palabra, porque la descendencia de Abraham no se puede contar. Las 3 religiones principales del mundo tienen a Abraham como su padre. Los musulmanes tienen a Abraham como su padre. Los judeo-cristianos, es decir, los judíos tienen a Abraham. La religión judea tiene a Abraham como su padre. Y nosotros los creyentes, los cristianos, sabemos y reconocemos que Abraham es el padre de la fe. Así que Dios cumplió esa promesa a Abraham. Dios le dijo a Job que él conocía cada estrella por su nombre. Entonces, si Dios es tan poderoso, tan grande, si hemos visto señales y estamos viendo señales, los cielos se están conmoviendo. Los cielos se están conmoviendo.
Estamos viendo realmente el desfallecimiento. Muchas de las cosas la ciencia no la puedes ni siquiera, óigame bien, explicar, porque no tienen explicación. Más consiguiente, hermanos y hermanas, estamos mirando precisamente que estamos viviendo en los días de que estas señales se están cumpliendo. Ahora, recuérdese que aquí realmente en esta señal dice que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto. Hay tierra que ya no produce. ¿Sabe por qué no produce? Porque ya está cansada. Ya la tierra está estéril. Si es a fuerza de mucho fertilizante, de abono y cuantas cosas que obviamente terminan, pesticidas que terminan en los alimentos y están enfermando también a la humanidad. Hemos visto, amado, que la escasez en muchos lugares se está comenzando a ver. Tierra completa que fueron productivas hoy son estériles. Estamos viendo un cambio climático tan terrible que en lugares donde no había frío está haciendo frío. En lugares donde hacía calor hace frío. En lugares donde hacía frío está haciendo calor. Hay una llamada de la naturaleza diciéndonos: estas son señales de los últimos días. Entonces estamos viendo esas señales delante de nuestros ojos. Estamos mirando cómo esas señales se están cumpliendo, amado. La cuarta grupo de señal es en lo cultural. Jesús dijo precisamente que en los últimos días una de las señales será el cambio de cultura. Hermano, estamos viendo un cambio terrible cultural de muchos ámbitos, donde el mundo se está tornando, obviamente, en un lugar donde la razón ya no es razón. Lo que no tiene razón es lógico y lo que tiene razón es locura. Déjeme explicarle por qué. Hoy se le está llamando a lo malo, se le está llamando bueno, y a lo bueno se le está llamando malo. Por eso Jesús dice, y volvemos a Mateo, de estos últimos días. Entonces dice: de la higuera aprended la parábola, que cuando ya su ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amado, estamos viendo precisamente delante de nuestros ojos como hoy en día, ahora no se sabe una persona el sexo que tiene. Ahora no es por lo físico que se conoce o por sus miembros genitales. Si una persona desea y quiere decir que no es lo que se ve que es, hay que obviamente aceptarlo como un cambio tremendo en la cultura. Se está imponiendo lo que no es de Dios, diciendo que es de Dios. Dios estableció que el hombre y la mujer se unirán y serán en matrimonio. Dios estableció que el matrimonio es un hombre y una mujer. Por eso dice en el libro de Génesis, amén, que cuando Dios formó a Eva, formó para que sea ayuda idónea. Y le dijo al hombre: dejará a tu padre y tu madre y te unirá a tu mujer y los dos serán una sola carne. Obviamente hoy cada cual tiene el derecho de escoger el camino que quiera. Pero una cosa es que usted tenga el derecho de tomar el camino que usted quiera tomar, pero usted no puede imponer a los demás lo que usted considera que es correcto. Al igual que nosotros solamente nos dedicamos a decir lo que dice este libro. Obviamente amamos y respetamos a todas las personas. No queremos obligar a nadie, porque la Biblia ni Dios obliga a nadie a servirle.
pero también tenemos el derecho de expresar lo que dice esta palabra y creemos que esta palabra es correcta y verdadera. Y lo que Dios estableció desde el principio, el hombre no lo puede cambiar. Usted no puede cambiar lo que usted es. Yo no puedo cambiar lo que soy. Lo que Dios estableció, lo estableció y es establecido por Él. El enemigo ha tratado y ha engañado en la cultura de estos días. Ha hecho ver al hombre que lo que Dios hizo no fue correcto. Y ahora el hombre está creando otros géneros. Y es triste, amado, que muchos de ellos quedan atrapados en la mentira de la corriente de este mundo. El apóstol Pablo, me gusta lo que dice cuando le habla a los corintios. Y quiero citar esta palabra hermosa que el apóstol le dice a los corintios. Cuando va a los corintios y le dice en el capítulo número 4, y quiero citarle. Es interesante, amén, que en 2 de Corintios, capítulo 4, el apóstol habla y quiero citar lo siguiente. Dice, por lo cual teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ante bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si en nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora mire la razón por qué. En el verso 4 lo dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es a imagen de Dios. Amado, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres, para que no puedan ver el resplandor de la gloria del Señor Jesucristo, para que su mente no sea abierta, para que no reciban la verdad, para que no crean a la verdad y estén ciegos a la verdad y estén alejados del resplandor de gloria que es nuestro Señor. El Dios de este siglo. Ahora bien, usted me preguntaría, pastor, ¿y quién es el Dios de este siglo? La Biblia dice claramente, el Dios de este siglo es Satanás, el que ha engañado a la humanidad, al que ha engañado al hombre, al que lo ha convencido de que su forma de pensar no tiene que ser necesaria alineada a esta verdad que es la palabra de Dios. Que Dios es un mito, quizás una historia, que este libro tal vez una historia de algo que sucedió, pero que nada más, no tiene ninguna relevancia hoy en día, no tiene ninguna importancia hoy en día. Amado, Jesús habló de que en los últimos días las señales de su venida era un cambio cultural. Estamos mirando cómo las culturas están cambiando, cómo el amor se está enfriando, cómo la maldad está floreciendo y cómo a lo malo se le dice bueno. Es triste que esto sea así. Lamentablemente, muchos están cayendo en la trampa y ya no podrán salir de ella. Por eso el libro de Apocalipsis dice claramente, y cito, y es interesante ver esto, y dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se da cuenta, amado amigo, cómo el enemigo está engañando? Él es que está engañando a las naciones y le está haciendo creer que lo malo es bueno. Déjeme decirle algo. Solo aquí en Estados Unidos, 60 millones de niños han sido sacrificados en el aborto. Sí, entiendo que algunos de esos han sido quizás violaciones o incidentes tan terribles y duros como eso. Pero nunca justificará la muerte de un ser humano. Esos niños podrían verse dado en adopción y quizás hubiesen sido hoy los grandes empresarios, pastores, ingenieros que hubiesen inventado quizás cuánta tecnología aún mejor que la que está hoy en día. Pero sin embargo, hoy están en la presencia de Dios. Pero 60 millones es casi una nación completa. Imagínese usted, y eso solamente en esta nación. Pero ¿qué sucede? Vemos como los países ahora es una corriente que está corriendo en todas las naciones. Dice aquí Apocalipsis 20 que él engañaba a las naciones, haciéndole creer que lo malo es bueno. Amado, es una conspiración de las tinieblas para engañar al hombre en este tiempo, y eso es una de las señales culturales que estamos viendo, que nos avisa que estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor. Seguiremos con esta serie Viviendo en los Últimos Días. Yo quiero orar por ti. Déjanos tu comentario. También si entra a nuestro YouTube, por favor suscríbete, dale a la campana para que así reciba las notificaciones, y a través de Facebook que nos ve en esa plataforma. También quisiera que nos mandaras un mensaje, tu oración o petición o sugerencia. Queremos orar por ti. Si quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque he sido ignorante a tu palabra. No entendía, pero ahora entiendo que tú no estás hablando, que tú me amas, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Enséñame tu camino para guiarme, Señor, y ser guiado por ti. Y muéstrame la senda de tu salvación. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia y por recibirme como hijo, ahora y siempre. Amén. Quiero orar por ti. Mándanos tu petición. Será hasta la próxima. Recuérdate que no hay nada imposible para Dios. Dios te bendiga.